Bien, muy buenas noches. Tengan todas las personas que nos acompañan cada miércoles en nuestras actividades. El día de hoy estaré conversando con mi compañera Ámbar sobre detonantes de la ansiedad en nuestros niños con trastorno del espectro del autismo. A lo mejor hay momentos o situaciones que se presentan cambios en el comportamiento de nuestros niños y quedamos muy desconcertados y no logramos entender qué puede estar pasando o qué sucedió para que el niño se comporte de una determinada manera. Entonces, existen ciertos factores que nosotros siempre lo llamamos esa parte base que no está a la vista de las personas, pero que son aquellos elementos o detonantes en nuestros niños que pueden causar una crisis de ansiedad. ¿Okay? Hola, saludos Marianela, hola Richa, gracias por acompañarnos como siempre en cada uno de nuestros miércoles, bienvenidos. Vamos a hacerle la invitación a Ámbar, que ya la vi por acá, para que entonces Ámbar nos amplíe. Obviamente, siempre hacemos estas actividades juntas. Ámbar como psicólogo aborda todos los aspectos relacionados a la parte clínica, psicológica y conductual de nuestros niños. Y bueno, a mí me corresponde la parte pedagógica. Hola Ámbar, estoy tratando de cuadrar esto aquí porque ya quedé muy grande. ¿Cómo estás, Ámbar? ¿Me escuchas? Buenas noches, sí, Aliane, te escucho perfecto. ¿Y tú? Bienvenida, Ámbar. Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a ver Ay, si yo gracias. logro Sí, ponerte más Aliane, pequeña. todo, Parece todo que eso no. que tú estabas diciendo es muy importante. Y bueno, quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos la semana pasada en el live, siento que esta es una continuación de lo que Sí, conversamos así la es. semana pasada, porque hablar de disparadores de ansiedad es un tema bien importante porque todos los seres humanos, indiferentemente de estar dentro del espectro autista o no, que producimos ansiedad, cada quien Así es. a diferentes temas y diferentes circunstancias, pero lo que sí es muy cierto es que para nuestros hijos este es un tema bien importante a tomar en cuenta, porque recuerden que dentro de su componente, por el tema de la rigidez y la inflexibilidad, obvio, cuando Ujú. ellos están en situaciones a las que todo el tiempo están acostumbrados a seguir sus rutinas, pues eso los Ujú. mantiene cómodos. Pero el gran problema es que si uno decide como papá siempre mantener esa línea, entonces realmente cómo nuestros hijos van a tener la capacidad de abordar y enfrentar los retos de la vida cotidiana, que forman parte de Así lo es. que implica la autonomía y la independencia. Muy bien, entonces claro, aquí es donde se van a venir los retos cuando de repente vienen situaciones bien particulares, como por ejemplo tener que llevarlos, no sé, sacarlos de casa, eh, llegar a un sitio donde los olores son diferentes, tuve que montarme en un Así transporte es. público, qué sé yo, cualquier tipo de circunstancias a las cuales ellos se tengan que ver sometidos y evidentemente eso viene y va a traer unas ciertas consecuencias. El tema no es verlo como algo negativo, sino como un reto. Así Fíjate es. que hoy Así es. que estaba haciendo mi paso por todos los grupos de autismo, como siempre, y contestando a todas las personas que habían diariamente, pues me hacen muchas preguntas y muchas gracias por eso. Alguien comentaba que tenía mucho dolor porque llevaba a su hijo a terapia, supongo que el niño todavía está bastante pequeño, y que entonces ella sentía mucha impotencia a ver cuando veía en los ojos de su hijo como algo como ayúdame mamá. Es que es Claro, una mirada, Ámbar, que es una mirada que grita. de gatito de Siempre Shrek. he dicho, en nuestros niños, ¿no? Cuando, yo siento, Ámbar, que tú sabes que ellos son muy energéticos, ¿no? Y cuando tú te logras conectar con ese ser y tú comprendes que mucho más allá de un diagnóstico, ¿ok? Que es necesario conocer qué hay y por eso es la existencia de un diagnóstico, ¿ok? Y yo me centro en el ser. Esas miradas de auxilio, de entiéndeme y compréndeme, ¿ok? Y por eso es que siempre les pedimos, hay que ser muy observadores, observadores al mínimo cambio, ¿ok? Porque algo nos quiere comunicar,
principal medio de comunicación es nuestra mirada, es nuestro cuerpo, esa expresión corporal que nos indica que algo está sucediendo. A ver, por acá preguntaron ahorita cuál era el tema. Vamos a conversar un poco sobre los detonantes de ansiedad en los niños con trastorno del espectro del autismo. Les decía que Ámbar, como psicólogo y como mamá de 2 niños con TEA, tiene bastante experiencia, ¿ok? Por los dos, en esos dos ámbitos en El los agua y que el ella se aceite que tengo aquí en la desenvuelve. casa. Exactamente, entonces muchas vivencias por las que ya ella ha pasado, experiencias profesionales que siempre trae a cada uno de estos espacios que nos enriquecen como profesionales, como papá, como familia, porque de hecho nosotros abordamos en la familia, que no es nada más mamá y papá, ¿ok? Sí, Entonces, claro, bueno, todo el estaremos núcleo. hablando de esta parte de detonantes de ansiedad en nuestros niños. Disculpa, Ámbar, que te No, haya tranquila. No, interrumpido, pero excelente. estaba No, tranquila. preguntando. Sí, eso era importante aclararlo. Entonces, bueno, que la mamá decía eso, ¿no? Que ella, que la terapeuta le hacía mucho hincapié de que, bueno, que tenía que mantener la compostura y permitir que eso fluyera, pero que ella inevitablemente siempre termina yendo a abrazar a su hijo. Claro, Y imagínate, eso está bien porque evidentemente en una edad tan temprana totalmente, la figura de apego es muy importante, ¿no? sumamente importante. Este, pero si bien es cierto que es muy importante y bonito contar con ese apoyo, también nosotros, que esa es la parte muy dura del trabajo que nos toca, es Mm, también enseñarle a nuestros hijos o la persona que dentro de la condición está a nuestro cargo, tú tú sí puedes y tranquilo, yo estoy aquí, pero tienes que demostrarte que sí puedes. Y esa es una actitud que tiene que comenzar desde muy temprana edad, ¿ya? Porque hay otro elemento importante que considerar, y lo veo yo completamente en mi casa con respecto a lo que Alianis está diciendo, que dependiendo de los retos que nuestro hijo le represente el diagnóstico, mm, los niveles de ansiedad también van a variar. ¿Por qué? Porque si un niño tiene mayor conciencia y comprensión de todas y cada una de las situaciones de su entorno, no solamente del entorno, sino como los demás lo perciben, ese niño muy probablemente tenga más ansiedad. O sea, estoy hablando de los niños donde el nivel de autismo es leve. Y Mientras esto que repercute uh-huh, muchísimo, Ámbar, disculpa que te interrumpa, cuando llegan a la adolescencia. sí, Ahí es donde increíblemente vemos cómo los estos niveles de ansiedad aumentan se y disparan. mucho más en lo que tú acabas de decir, cuando ellos están muy conscientes, ¿ok? De que hay una situación, de que hay una condición, pero que esa misma condición impide que ellos puedan desenvolverse de una mejor manera, aun cuando quieren hacerlo, Uh-huh, pero este ambiente, esto que yo estoy sintiendo, todas estas sensaciones no me lo permite. exacto. ¿Ok? Yo he Esa tenido sensación, experiencias con el sentirme diferente. jóvenes adultos que te dicen, Aliani, ayúdame con este autismo porque yo quiero ser mejor y no puedo. Entonces, fíjate ese nivel, ¿no? De querer, pero internamente estar en esa guerra constante, ¿no? De querer, pero no poder. Uh-huh. Entonces, muchas veces incurrimos en el error de atropellarlos, de obligarlos, pero no, pero anda que tú, ya va. Lo importante de poder conocer qué está sintiendo y darle, perdón, el manejo o el abordaje adecuado, que no cause mayor ansiedad ni mayores niveles de frustración en nuestros muchachos. Sí, Y allí eso la que tú, importancia del profesional en el área de la psicología para sí, nuestros eso niños. que tú estás diciendo es muy importante porque a eso voy, ¿no? Y porque es tan importante que desde tan temprana edad, que Aliani siempre me regaña por eso, porque Gabriel ya va a cumplir 10 años y siempre yo digo que es mi bebé. Hmm, Pero el punto es que aunque uno lo siga viendo como un bebé, tiene que entender que a la final, pues uno lo que le interesa es que ellos tengan una vida feliz, plena en todo sentido, y eso implica una parte para uno muy fuerte y dolorosa, pero donde sí tiene que marcar ese parámetro donde poco a poco los vamos exponiendo a aquellas diferentes situaciones que puedan generar ansiedad, porque bien lo dice la literatura, que mientras más edad van ganando, como bien acaba de explicar Aliana, y sobre todo cuando se llega a la etapa de la adolescencia, muy probablemente, no sucede en todos los casos, dependerá de muchas circunstancias, pero allí comienzan las comorbilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo,
que es una condición donde la persona genera pues una serie de pensamientos que a su vez van a ir acompañadas con una serie de conductas, es como si se superpone sobre el diagnóstico del autismo, en ese punto de la inflexibilidad, de la rigidez, de los rituales, ¿ya? Entonces, en función del trabajo que nosotros hemos venido realizando con nuestros hijos, desde la atención temprana, desde aquello que hemos estado nombrando muchísimo, que son las funciones ejecutivas, muy Muy bien, importante. a partir de todo eso, de los cronogramas, de las rutinas, del desarrollo pues de todas las actividades, de esa maduración del área sensorial, pues eso nos va a ayudar muy probablemente a evitar este tipo de diagnósticos. O que si eso no ha sucedido, probablemente se manifieste. También se puede presentar la ansiedad social, que es cuando vemos que el muchacho no quiere salir de la casa, no se quiere relacionar con Sí. otras personas, pero muy probablemente por una mala experiencia que ha tenido o por todo esto que estamos hablando, de que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que ellos entienden mucho más de lo que dicen. Así es. Entonces esa costumbre de hablar entre pasillos, cerca de él, hablando de él como si él no entendiera, ellos van captando todo eso. Y lo que sí van captando en esencia es que yo soy diferente. Yo soy diferente y como cualquier ser humano tiene la necesidad de encajar, tiene la necesidad de ser aprobado, ¿ya? Así es. De sentirse que pertenece a algo. Pero si resulta que si siempre lo que está prelando no es ese ser humano, sino ese diagnóstico que tenemos, ahí siempre esas dos figuras van a entrar en conflicto. También Así hay es. otras personas que hacen un trastorno de ansiedad generalizado, o sea, es tanto el nivel de ansiedad que absolutamente cosas, a todos le van a hacer ansiedad. Muy raras Así es. veces que se den los ataques de pánico, pero también pudiera pasar. También existe lo que es la ansiedad por separación, y eso va muy de la mano a la historia de la mamá por la que empecé, porque si nosotros todo el tiempo nos acostumbramos a brindar apoyos totales, a tener el pollito debajo del ala, frente Ajá. a cualquier circunstancia, motivo, nunca permitimos que él conteste una pregunta, que él tenga autonomía, de que le pregunta algo al muchacho y ya uno contestó. Nadie le conoce la voz al muchacho, porque Así uno es. siempre es el que sale a contestar, o la muchacha. Totalmente ilimitado. Entonces, entonces resulta que, por supuesto, ¿qué va a pasar? Que si esa persona siente, o sea, se le condicionó, porque eso es un condicionamiento, de que siempre tiene que tener el cuidador al lado, quien lo proteja, quien lo guíe, quien lo oriente. Por supuesto, si esa persona se le va del lado, es terrible. Eso es como si se le fuera el corazón, los pulmones y los riñones. Entonces, Así es. fíjense por qué es tan Por eso es importante. que tocaste un punto bastante importante, Ámbar, en cuanto a los cuidadores, los maestros sombra, los tutores. Siempre hay que tener muy en claro cuál es su función en el trabajo con el niño, porque muchas veces los limitan, ¿ok? Los limitan en cuanto a todo lo que tú acabas de explicar. Entonces, ¿cuál es la información? Entonces, no es limitarlo, es brindarte la confianza, es motivarte, es demostrarte que tú eres capaz, no es obligarte tampoco, no es resolverte todas y cada una de las situaciones que se presentan, es apoyarte para que tú aprendas a cómo lidiar con cada una de las situaciones que se te van presentando. Porque tenemos que seguir desarrollando la autonomía, la independencia, porque hay que pensar a futuro de nuestros niños. Claro. Y Entonces, otra cosa muy importante que tú dijiste, Eliani, es el tema de que siempre lo hemos dicho tanto, de ser tan observadores. Porque muchas veces ellos mismos no comprenden por qué están irritables, por qué están ansiosos, por qué pueden estar estresados. Y uno tiene que empezar a darse esa vuelta. Fíjate que en estos así, días me estaba pasando algo aquí en la casa. Bueno, por diferentes situaciones, Matías y Gabriel han tenido que coincidir haciendo las tareas. Pero mientras que Matías es el niño que se levanta y no te ha dado los buenos días y lo primero que te dice es, mamá, vamos a hacer las tareas ya. Y yo no, mi amor, pero ya va, vamos a desayunar, de que vaya al baño. Ya va. Resulta que Gabriel está en esa etapa en la que él ha avanzado mucho en la comprensión y los conocimientos, pero no le gusta estudiar. Entonces, cuando tú lo sientes y le dices, Gabriel, vamos a estudiar, bueno, eso se desata en llanto, tira el lápiz. Y por supuesto, yo sí he venido notando que Matías últimamente está como más irritable. Entonces resulta que hoy que duramos los tres sentados un buen rato en la mesa, él le molesta mucho que el otro llore, que el otro grite. Eso es un claro, detonante de ansiedad claro. para él y lo está estresando. Muy bien. Claro, yo pudiera, en aras de brindarle comodidad a Matías, decidir buscarme otro horario que no lo tengo en mi agenda en estos momentos de mi vida para solucionar el problema. Pero me di cuenta que no, que eso era un área de oportunidad. Porque resulta
que en cualquier momento va a comenzar la presencialidad y ya Matías, ¿cuál es el problema que estoy presentando? Que Matías ya se desacostumbró al ruido. Ajá. Al Eso era lo que te tenerse, iba a decir. Y al cuando tenerse que vayan concentrar. a otro contexto, recuerda Exacto, que la vida es totalmente cambiante. Hoy estoy claro, aquí en este espacio, mañana no sé dónde voy a estar. Entonces aprovéchala. Como acabas de decir, es una oportunidad que debemos aprovechar para que él aprenda a lidiar. Hoy es su hermano, mañana van a ser quizás algunos otros compañeros. claro, Entonces el entonces, trabajo es ayudarlo a lidiar con esto y brindarle las estrategias. entonces, ¿qué fue lo que me di cuenta? Que parte, cómo se maneja parte de estos procesos de ansiedad con lo que son las exposiciones eh, relativas, o sea, graduales al estímulo. Entonces, ¿qué Periódicas, dije yo? claro. Claro, si tengo que sentarlos juntos, en vez de poner a Gabriel a hacer 3 tareas seguidas, lo siento una, veo que se vaya libre por el viento, por allá 10 minutos, venga otra vez, haga la otra. Claro, o sea, en aras de que Matías también tenga su periodo de volver a nivelarse, ¿no? Pero No, que es claro, muy y que uno importante, tiene que aprender a respetar los espacios. ¿Ok? Es normal, o sea, es normal entre hermanos la poca tolerancia a los espacios del uno y del otro. Eso pasa en todas las familias y en ellos más aún porque se le suman otros factores sensoriales. Pero de igual manera, porque hay que trabajar esto y aprovechar los momentos. Y tú como adulto mediador, ¿ok? De la situación, propiciar y modelar e indicar de qué manera vamos a ir lidiando con todo esto, de manera exacto, progresiva, como todos, para claro, que no se sienta y brindando estímulos reforzadores de que, así. donde yo en este caso le demuestro a Matías de que cómo le valoro el hecho de ver que está haciendo el esfuerzo de tolerar al hermanito en esa situación. Y lo que Así decíamos, porque es. yo se lo explicaba a Estela, y decía, entonces, ¿qué? ¿Es que tú no piensas volver a clase en el colegio? Claro, mamá, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pero es que resulta que eso es parte del colegio. O sea, cuando tú estás en el salón, va a pasar muchas veces que tú vas a estar muy responsablemente escribiendo tu tema y va a haber niños de pie y Así molestando es. y gritando. ¿Y tú qué vas a hacer? Por eso vas a dejar de escribir. No, les voy a decir que se callen. No, es que ese no es el punto. Tú tienes que aprender a concentrarte en lo tuyo a pesar de lo que está sucediendo. Entonces le puse el ejemplo clásico. Le dije, mira, cuando yo estoy haciendo los live, resulta que yo estoy aquí con la gente y ustedes están allá cantando, gritando, se agarraron a pelearse, no sé qué. ¿Cuándo me has visto tú que yo me haya levantado un live ahí a decirle algo a ustedes? Yo tengo que bloquear todo eso y seguir en lo que estoy. Ay, sí, mamá, verdad. Pero no es fácil, es difícil. Pero si tú lo quieres hacer, como muchas otras cosas que tú has querido aprender, se logra. Así Entonces, es. fíjense, a mí me parece muy importante no subestimarlo y de una forma Uh-uh. sencilla y práctica siempre explicar y llevarlos también al punto de la empatía, ¿no? En el de ponte en los zapatos del otro con respecto a ciertas Uh-huh. circunstancias, porque eso forma parte del trabajo de la teoría de la mente, así que es muy importante. Entonces, bueno, eso como por darles todo ese concepto, ese constructo de la interacción social y de todo lo que abarca. Pero si bien, volviendo nuevamente a lo que decía Lianes al inicio, muy pero muy importante, el tema sensorial, de por qué ese es un Uh-huh. tema base que sí tenemos Se que me cayó seguir, mi libreta. recógela, tranquila, estamos en vivo, todo puede pasar. Este, que es un tema bien importante que nosotros debemos seguir reforzando, debemos seguir trabajando, no es un área, o sea, eso no puede, no es negociable, no es negociable porque volvemos al tema, ¿no? O sea, el tema sensorial abarca todo nuestro mundo, toda nuestra vida. Recuerda lo que hablamos la Entonces, semana pasada, ¿no? De esa pirámide del esa desarrollo de pirámide, nuestros niños y que la base más fuerte de la pirámide, el soporte de esa pirámide es que comenzamos con el sistema. nervioso central para luego darle paso al sistema propioceptivo y vestibular Así y es. encima de ese sistema propioceptivo y vestibular que es como el ancla, o sea, como Entonces, el exactamente. marco Entonces de, ahí, de todo y lo sensorial. el ambiente está totalmente lleno de estímulos. Claro, Estímulos. claro, porque Totalmente. eso es lo que nos permite a nosotros movernos en el mundo. O sea, el tema de los estímulos, de que porque uno tiene estímulos es porque eso es hasta un elemento de supervivencia. Si Así nosotros es. no tuviéramos la parte sensorial, nos morimos. O sea, va a ser rápidamente todo elemento sería algo agresivo para nosotros o un factor de riesgo. Entonces, fíjese, ese primer punto, que es el estrés, va muy relacionado precisamente con ese umbral sensorial. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy claros, en el caso de esta persona, si ese umbral es superior o es inferior, en cuál sentido, porque no tiene por qué serlo en todo, porque precisamente esa es la clave aquí.
mirar cuáles son todas las potencialidades que son las que nos van a permitir enfocarnos y trabajar las áreas de oportunidad. ¿Qué son las áreas de Así. oportunidad? Esas áreas en las que sabemos que todavía hay deficiencia. Muy bien. Fíjate, Ámbar, que hablando de esta parte del estrés, y discúlpame, ¿no? Porque sabes que ya Okay, claro, tú sabes que me puedes en la interrumpir todo lo parte que de quieras. aprendizaje de nuestros niños, el Exacto, estrés es un factor que interfiere directamente en los correcto. aprendizajes de nuestros niños. Cualquier aprendizaje, no quiero hablar ahorita de lo académico, porque cuando decimos aprendizaje nos centramos en lectura, escritura y cálculo. Y aprendizaje va mucho más allá. Toda la vida. Pero específicamente en esta parte de estrés, mira este caso. El niño no quería trabajar en la escuela. Cuando va a sesión individualizada, yo comienzo obviamente a trabajar con las estrategias adaptadas para él y le indico, vamos a trabajar con escritura, y le indico qué va a escribir y qué cantidad él va a escribir o a transcribir del pizarrón a su cuaderno. Obviamente, como él se está iniciando en la escritura, eran frases u oraciones de 2, 3 palabras y 2 líneas. Y el niño comenzaba con las estereotipias al balanceo, ¿no? Y a frotarse las manitos. Y yo, papi, ¿qué pasa? Y él comenzaba a arrugar las hojas del cuaderno. Y yo, papi, tranquilo, mi vida, suelta, dame las manitos, estaba totalmente sudoroso. Tranquilo, mi vida, no. ¿Verdad que yo sí lo hago bonito, maestra? Yo, mi amor, claro, tú trabajas muy lindo, claro que sí. Yo te estoy acompañando y lo vas a lograr. Y tú sabes, toda esa parte de pronto comenzó a angustiarse más y me dice, quítame estos zapatos, que tengo muchas hormigas en mis pies, quítamelos. O sea, fíjate el nivel de estrés que le ocasionó él nada más decir, vamos a escribir. Entonces, las experiencias y la información que quizás él ha tenido en relación a este proceso, mira los niveles de estrés y mira todo lo que detona en él esta ansiedad en la que él cae. ¿Ok? Entonces, aparte, fíjate, esta autoestima, esta información que dice, yo no soy capaz, porque si él me está diciendo, ¿verdad que sí lo hago bonito? ¿Verdad que yo escribo bonito, maestra? Estoy buscando aprobación de esta persona empática conmigo para poder entonces darme valor y ejecutar. Entonces, mira en lo que nuestros niños pueden ir cayendo a través de todos Claro. estos niveles de exigencias inapropiados, Ujú. ¿okay? Los niveles de estrés, cómo puedo desencadenar situaciones mayores. Y otra cosa muy importante que tocabas decir, que no se nos pase. Yo siempre lo he dicho, los niños son el reflejo de sus padres. Si un papá en casa se la mantiene ansioso, nervioso, irritable, por todo está exaltado, frente a todo ve, o sea, crea crisis en vasos de agua, todavía tiene muchas dificultades con el proceso de aceptar el diagnóstico de su hijo y por supuesto entonces Ujú. todo lo ve como una calamidad, todo eso se lo está transmitiendo al hijo. Muy bien. Y nuestros hijos modelan nuestra conducta. O sea, Matías Claro, tiene mucho de mí, pero muchísimo. O sea, yo lo veo y me recuerda tanto a mí cuando era niña. Entonces quiere decir que ellos igualitos también van a heredar parte de, o sea, su personalidad claro. va a estar también enriquecida por las personas que tiene alrededor. Muy Claro, bien. definitivamente el ambiente, la genética, todo eso Cumple un interfiere. papel importante allí. Entonces, por Pues supuesto, yo no eso puedo es sumamente importante extrañarme para el desarrollo, claro, de ser que mi humano. hijo esté en esas condiciones, que resulte que, por ejemplo, este niño que tú describes, se ve que tenía un nivel de exigencia tan alto, de repente porque la mamá o el papá fuera muy perfeccionista, o porque la mamá o el papá muy angustiados, pensando que tienen que hacer más, queriendo hacer más, hacen menos, que por supuesto el niño pues que tenía eso, pues lamentablemente la sensación de que nunca doy la talla. Por eso era que buscaba esa aprobación en Alianes, por eso era que Esa le era la preguntaba, información. maestra, pero yo sí lo hago bien, porque él tiene una inseguridad personal donde él mismo no puede decir, tener la seguridad de decir, sí, yo sé trabajar, yo sé lo que estoy haciendo. Y eso normalmente cuando se Así presenta es. es precisamente porque hay situaciones en la casa que aunque no diga, no, pero es que el niño está perfectamente bien, ajá, pero vamos a revisar el resto de la familia. Si de Mm. repente hay encontronazos, discusiones, situaciones de crisis en el hogar, todo eso va a impactar también a nuestro niño. Y por supuesto, eso
también, lógicamente, es un detonante de ansiedad. Así es. Sin lugar a Así es, dudas la que es manera así. en que reaccionamos. Un ejemplo tan sencillo como si estamos en la mesa y el niño tropieza el vaso y se derrama, ¿qué pasa? El regaño, porque cada vez que te sientas, entonces el niño cada vez que se va a sentar va con la Exacto. angustia y por la angustia de que no pase, le pasa. Y ahí viene la Ah, pero como frustración. yo soy adulto, si lo tropiezo, yo estoy justificada. No es que lo tropezó Ujú. y no Y hay aquí problema. otra cosa que tú acabas de decir también muy importante. Mira, cuando uno tiene esas explosiones, cada vez que ocurre un evento de esos que es un evento inesperado, pero Claro. de inmediato la reacción que tú tienes es que, o sea, que parece que es como una oportunidad de oro para hacer catarsis. Cuando uno le pase eso, de verdad, eso es un momento de reflexión, de revisarme, porque quiere decir que yo estoy en una contención tremenda con respecto a una serie de situaciones de mi hijo o de cualquier otro problema, que por supuesto yo estoy tan lleno de resentimiento o de frustración o de malestar y que por supuesto todo eso va a desencadenar ira, que cada vez que se presente una circunstancia como de esas, eso es un proceso inconsciente, pero si ustedes comienzan a notar el patrón, se van a dar cuenta que encajan ahí. Eso es una situación donde nos damos cuenta que, bueno, si cada vez que pasa mi reacción es salir a decir todas esas cosas o contraatacar, por supuesto quiere decir que no estoy bien en ese aspecto. Entonces es un momento, bueno, de reflexionar, de revisar qué está sucediendo, de buscar los apoyos necesarios. Muy bien. ¿Por Así qué? es. Porque eso sucede, o sea, en este mundo que nos tocó a nosotros, no es una vida sencilla, porque nos toca realmente un nivel de atención, de trabajo, de aprendizaje muy elevado, mucho más que de repente pueden tener otros papás que lo tienen hijos dentro de una condición, y adicional eso, adicionarle toda la vida diaria. Entonces, por supuesto, el nivel de desgaste es mucho más alto. Entonces, Claro, yo no estoy diciendo aquí, no, que es que yo aquí tan perfecta, que es que yo nunca me altero, ¿no? Porque eso es mentira. Pero es claro, un tema somos humanos. que sí he tenido que trabajar con los años, que así como yo le digo que uno tiene que ser muy observadores de los hijos, también tiene que ser muy observador con uno, darse cuenta también que cuando llega el momento de pedir ayuda, darse cuenta que uno con todo no puede, que hay cosas que por mucho que uno tenga la muy buena voluntad de hacerlas, si no es el momento apropiado no se pueden hacer porque no podemos abarcar Así es. tanto. Entonces todo eso es lo que va generando un equilibrio que nos permite, no que tengamos que estar aquí como que, bueno, sosegados en esta vida, no, sino que el punto es que realmente nosotros también podamos disfrutar de la experiencia de la crianza. Así es. Así es, totalmente de acuerdo. Es disfrutar cada momento, es ser lo que tú acabas de decir, observadores con él y conmigo misma, revisarme. Lo que sucedió era para que yo reaccionara de esta manera. ¿Será que tengo mucho estrés yo y a la mínima reacciono de una manera exagerada y no Exacto. estoy viendo quizás lo que estoy sembrando poco a poco, ¿ok? Que son Ujú. esos niveles de ansiedad, de angustia en nuestros niños? Exacto. ¿Ok? Entonces, Y y yo entiendo, y para eso estamos, ¿no? Y siempre se los digo, para eso están los profesionales. Si necesitas ayuda, no dudas, somos humanos. Y en cada una de mis recomendaciones hay una que no falta, dos, perdón dicho. Una, si en algún momento te sientes cansado, agobiado y necesitas llorar, retírate, toma aire fresco y llora. ujú, Llora y renueva tus fuerzas y comienza nuevamente. así es. A mí me pasa a veces que hay días que, por ejemplo, yo puedo tener una agenda muy cargada, pero si Somos yo me humanos. siento que de verdad ya llegó el punto que yo estoy como un autómata haciendo las cosas simplemente porque me toca Claro, hacerlas, claro, habrá circunstancias y situaciones de la vida que sí definitivamente no las puedo dejar de hacer. Pero hay otras que digo sencillamente, ¿sabes qué? No me provoca. O sea, me pongo en huelga, no quiero hacer nada. Y no hay es fuerza ni válido, poder humano, es ¿entiendes? Y válido. eso está bien y eso es Sí. válido. O sea, por eso no se va a acabar el mundo, ni Matías y Gabriel me van a ver mal, ni dejo de ser buena madre. No, o sea, dejarse esos cuestionamientos porque yo me imagino que a ustedes les pasará porque a mí también me sucede que llega el final del día y uno empieza a hacer memoria y cuenta y a mí más de una vez me he encontrado haciéndome la memoria y cuenta de que me siento mala mamá o culpable porque no pasé suficiente tiempo con ellos haciendo algo o porque dejé de hacer algo que normalmente venía haciendo en la rutina, que ahí me detengo. Y digo, no, ya va. O sea, entonces no vale que yo los cuidé, los alimenté, los bañé, pues los llevé a las terapias, estuve aquí para ellos, no les pasó nada malo. Eso no vale. Entonces Ujú, todas esas cositas
son muy importantes porque de esa estabilidad, mientras más estabilidad haya, más serenidad en el ambiente, va a ser más fácil manejar las diferentes situaciones que se van a presentar, que bueno, que eran las que queríamos hablarles esta noche. Hablamos una que fue el estrés, hay muchas, por ejemplo, el manejo del transporte público, el tema de los olores. Eh, Los olores es increíble, son Amar. A temas de veces, ansiedad tremendo. fíjate que a veces me sucedió una vez, estaba trabajando como siempre con mi estructura, mi cosa y tal con el niño, y de repente él comienza a quererse levantar, ¿verdad? Del espacio. Y yo, observadora, tengo que estar escribiendo todo lo que sucede. Yo dije, ya va. Y revisé en el ambiente. ¿Qué pasó aquí? Que generó en él esa reacción. Revisé todo, el espacio estaba como siempre, la estructura como siempre. ¿Qué había diferente? Olor. El olor que yo tenía de perfume. Ah, ¿qué tal? Eso generó en el niño una molestia porque había una hipersensibilidad a nivel del olfato, ¿ok? Y a partir de allí yo aprendí a que no me iba a colocar más perfume para ir a trabajar. Porque hay días en que pasas desapercibido porque el niño está tranquilo, pero hay días donde ese umbral, esa sensibilidad del niño está totalmente diferente. Y entonces Exacerbada. hay una reacción. Y entonces ahí es cuando tú dices, ya va, te tienes que detener y decir, ¿qué pasó si él venía tranquilo? Si todo estaba bien, si todo está funcionando como siempre, ¿qué pudo? Y te toca hacer esa auto. Claro. Y Si no es nada y ya, el tema del entonces soy yo. olfato, Aliani, a mí me parece que es algo que es muy importante, que uno tiene que trabajar muy bien. Y de hecho, bueno, para Así decirles es. rápidamente, la forma de trabajar eso, yo lo dije un día en un live, no, uno no puede esperar al momento de comer para decir, no, es que bueno, es que aquí es que él se va a ir acostumbrando a los olores. No, así no No, funciona. Fuera de ese espacio de las comidas, nosotros necesitamos trabajar ese tema sensorial. Por aquí yo así creo que es. les mostré la vez pasada un frasquito, por aquí lo tengo. Estos Mm, frasquitos son muy útiles porque en estos frasquitos uno puede más o menos como a la mitad colocar diferentes especies. Muy bien. Y a partir de allí, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que tenga olor. Entonces el frasquito es muy útil porque es transparente, te permite verlo sin ser invasivo porque mientras le tenga la tapa tú no le sientes el olor. Y luego, bueno, gradualmente uno irse exponiendo los diferentes olores y esa es la forma en la que trabajando poco a poco ese acercamiento, nuestro hijo puede ir tolerando los diferentes olores. Como a todo el mundo, tiene que haber algún olor que no le guste. Eso es claro. completamente válido también. Pero porque es muy importante el hecho de aprender a tener ese discernimiento de la diferencia de los diferentes olores, porque resulta que el olfato a nivel de supervivencia es muy importante. Si tú logras determinar que un olor a gas no es un olor normal, porque hablemos de una persona que tenga hiposensibilidad y casi no sienta nada frente a los olores, eso también es un espacio que hay que trabajar, porque si pasa Mm, algo donde ese niño está cerca de algo de lo gas pueden y eliminar, resulta que claro. él considera que eso no es nada de peligro, allí puede haber un peligro inminente para él. Si un niño no sabe discriminar el hecho de que una comida puede estar agria, amarga, pasada, el niño le puede dar una intoxicación Intoxicar, alimenticia. claro. Muy bien. Así es. De que el agua no debe tener olor, y resulta que empieza a tener un olor, resulta que el agua puede estar contaminada. Entonces, fíjense por qué es tan importante que nosotros nos quede claro que realmente nuestro hijo tiene ese nivel de discernimiento, porque muchos niños, como no hacen crisis, porque no tienen hiper, sino porque tienen hipo, Un hipo. nosotros estamos confiados pensando que el niño sí está bien a nivel del olfato, y no necesariamente tiene que ser así. O sea, Así es. en todo hay que hacer como un repaso y estar revisando constantemente. Porque, por ejemplo, ¿dónde vemos que está esa ansiedad? Lleve a su hijo a un supermercado, Mm, paselo por la parte de las carnes, por el frigorífico. Y allí, por supuesto, uno se da cuenta que enseguida el olor los pone súper incómodos, ¿no? Entonces, bueno, que evidentemente, bueno, se vuelve un conflicto, porque si yo tengo que ir con el hijo y el hijo en esa parte se pone a gritar, se pone, bueno, como le dé la crisis, entonces por eso es que es tan importante que nuestro laboratorio, que es la casa, ir anticipando e ir generando todas las explicaciones e irlo acercando en eso. Por eso es que a mí me gusta mucho acercarlos al tema de la cocina, sobre todo porque yo parto del principio de que no hago nada con hacer todo el esfuerzo de brindar un tipo de alimentación
personalizada y especial para ellos si realmente ellos no se involucran en ese proceso. Porque entonces, ¿qué va a pasar si ellos realmente no aprenden de esa escuela desde la A a la Z? Que el Así día es. que crezcan, pues lamentablemente tampoco van a tener parámetros, porque entonces la mamá era la que les hacía todo. Muy bien. Entonces acá cuando se trae la compra, yo los llevo los dos a la cocina porque cada uno tiene funciones específicas en cuanto a lo guardado de la comida. Y con las carnes, entonces yo acostumbro de una vez como, bueno, como que a separar por porciones y me gusta que ellos vean todo eso. Entonces, Gabriel tiene una maña, pero eso quién sabe en qué programa de televisión lo escuchó. Entonces ahora todo es, ¡iu! ¡Qué asco! ¿Eso qué es? ¿Carne? Pollo, les digo yo, del que tú te comes, el que tú mismo has cocinado, normal. Y así los voy exponiendo gradualmente, Claro. porque todos los días hay Porque que hay niños, cocinar. así es, hay niños que rechazan alimentos no por el alimento como tal, no por la textura, sino por el olor Por el del olor. alimento. Ujú. Exacto. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos irlos acercando y entonces no presionar a un momento tan sagrado como es el de la comida, que realmente es para que nuestro hijo se nutra y con toda Ujú. la experiencia de lo que implica comer en familia, que es muy bonito, para que ese sea el momento para empezar entonces a regañar, a forzar, no, porque Sí, mientras yo siga en esa conducta, desafortunadamente voy a seguir teniendo un niño con mucho grado de irritabilidad, con mucha ansiedad, porque eso es lo que pasa. Mire, los condicionamientos funcionan así. Cada vez que yo exponga el estímulo, viene la respuesta. ¿Ok? Si el estímulo es agradable, pues mi respuesta es de agrado frente a eso. Pero si no es eso, ya nada más cuando a mí me llamen a comer, ya eso empieza a desbordar la ansiedad del niño, porque sabe todo lo que viene a continuación. Una mamá enojada, que va a haber una presión, que le van a meter la comida obligado, que va a comenzar a arquear y le van a decir que tiene que comer. Entonces, por eso es que es tan importante que no podemos generar esos condicionamientos con las conductas que necesitamos establecer, con los procesos que llevan a dichas conductas. ¿Me entienden? Eso es como una cadena de acontecimientos. Por eso yo así es. siempre les digo, si la tarea es así, vamos a subdividirla y vamos a ver cuándo es el momento apropiado para hacer esos diferentes trabajos. Hoy que estaba leyendo, bueno, un poquito más sobre esto, me encontré algo muy interesante, que es una aplicación que dice que se puede bajar desde los teléfonos móviles, no sé si tú lo conoces, que se llama Virtea, con B de vaca. Ujú. Y dice que es una aplicación que es de estas tipos realidad virtual. Entonces es bien interesante porque a través de la aplicación tú tienes la oportunidad de anticipar y que tu hijo juegue a esas diferentes situaciones que tienen que ver de la vida Excelente, cotidiana y sobre todo de excelente. exposición social, eso que estamos hablando de montarse a un autobús, salir a la calle, pero una serie de situaciones que es diferente contarla o mostrar un video de otro haciendo eso, a que tú tengas la oportunidad en una realidad virtual de ser tú quien tiene la oportunidad de ser el protagonista de realizar. Entonces no quería que saliéramos del live sin comentar esa aplicación. Vamos a revisarla después bien en detalle, Lienis, y yo a ver también qué información más adicional les traemos. Pero lo Claro. importante es eso, o sea, eso sencillamente es otra herramienta más para practicar. Pero si no es Sí. esa, puede haber muchas otras. Uno se puede poner a jugar al autobús. ¿Tú nunca jugaste al autobús? Ah, bueno, pero es que recuerda que yo estoy en escuela, o sea, y nosotros sacamos, vamos con los niños de paseo y nos vamos en el transporte público y ya en las edades donde el niño debe aprender el uso del manejo del dinero, para todo eso lo vamos trabajando, pero desde edades tempranas, Exacto, yo ¿ok? no lo puedo Porque trabajar hay niños, en el aula y en la claro, casa. fíjate que tenemos niños que si no es en el carro de papá, no. Ah, Sí. bueno, pero es que papá siempre no va a tener carro porque la realidad puede llegar a ser otra. Entonces, los Uh-huh. movemos y les enseñamos las diferentes maneras. ¿Ok? Y eso O que puede les gusta el paseo significar del jugar al carro. trencito, jugar Exacto. al carrito en la casa, vamos a arreglar nuestra habitación, y así. Todo eso es ocupacional. Todo eso es sumamente Claro, importante por ejemplo, eso para que la yo te digo, en vida. la casa, agarrar y apilar todas las sillas así tipo fila, se sientan todos los Sí, miembros de por la familia trencito. y vamos a jugar el tren o el bus. Y que es el abuelo el Así que se es. sentó de primero, que se sube el niño, ajá, bueno, pague, me ve dónde se va a sentar. En serio, o sea, eso Así parecería es. muy loco, pero realmente Pero esa es la es forma de necesario, practicar y Ámbar. Fíjate entrenar. que, ¿qué pasa con los niveles de ansiedad de nuestros niños cuando vamos de compra, para que se coloquen algo nuevo? Hay muchos niños que rechazan toda esta parte por funciones ejecutivas que
siempre Sí, las nombramos, la inhibición, la dificultad para poder flexibilizar, todo eso interfiere. Entonces, si yo juego a comprar zapatos nuevos en mi casa, o yo como docente en la escuela creo el espacio y hago un proyecto de vamos de compras, porque sé que es una necesidad inmediata para nuestros niños y me creo el exacto. proyecto y vamos a la tienda de zapatos y colocamos varios zapatos y el niño lo escoge. De esa manera lo vamos acercando a esa Ujú. experiencia que él va a tener con mamá, con papá y una salida en familia y de esa manera disminuir los niveles de ansiedad, porque ya sabemos que para ellos no hay nada más difícil que las sorpresas o las situaciones inesperadas. ¿Ok? Así es. Lo que es para ellos, si no es predecible, júrenlo que entonces vamos a tener una dificultad mayor con nuestros niños. Ahí está una alumna Soledad está haciendo una pregunta. Dice, mi hijo, me imagino que es algo así como que no tiene manera de adaptarse al barbijo. Es lo que dice. Alianes. Sí. Barbijo, dice allí. Barbijo es el tapabocas, pero léeme toda la pregunta completa. Es que no, yo aquí con lo Mi que hijo, tengo. debe Ajá. ser mi hijo, no hay manera de que se quede con el Ah, barbijo. exacto. Bueno, ahí vamos a lo mismo. Eso es un tema sensorial que implica muchas áreas sensoriales. Así es. Primero, la cara es la zona que tiene más irrigación sanguínea, por ende es la que tiene mayor sensibilidad. Muy bien. Segundo, el espacio tan grande que tiene que cubrir el tapabocas, que es como nosotros lo conocemos. Entonces, eso es un trabajo Y que no son puede ser la presencia de tres elementos o ejes sensoriales. Me voy a sensoriales. tapar la nariz, Nariz, la la boca y voy a boca, utilizar los oídos, mis las orejas, oídos, perdón. el tacto, o sea, Exacto. Cuatro. prácticamente, Sí, son cuatro elementos que se quedan allí presentes. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no puedo esperar a que cuando voy a salir, empezar 20 minutos antes con la lucha para ponerse. claro. Así no funciona. Eso es un trabajo que tiene que ser todos los santos días, buscar cuál es la textura que él mejor tolera. Hace poco vi algo que me pareció, me llamó mucho la atención. Lástima que ese día no lo puede comprar, me hubiese gustado para presentárselo. Es como algo adicional que es de plástico que se coloca previo al barbijo, al tapabocas, que entonces, claro, es como una cúpula y entonces eso pues, va a permitir que no le aplaste la cara, ¿ya? Sino porque es como una protección donde queda encima el tapabocas, pero entonces la persona siente que nada le está tocando la nariz. Muy bien. Claro. Es una cosa interesante. Pero más allá de esos implementos, está el tema de que hay que empezar a desensibilizar toda esa zona trabajando con diferentes texturas y temperaturas todos los días. Adicional, ver cuál es la calidad de material que el hijo puede tolerar mejor. De qué forma, eso que acaba de decir Alena es sumamente importante. ¿Qué es lo que más tolera con respecto a las orejitas? Muy bien. Hay que usar el tapabocas en casa. O sea, hay que jugar a usar el tapabocas, al muñequito preferido mantenérselo de tapabocas. Jugar, Uno, así es. mantenerse con tapabocas en la casa, porque es la única forma de hacer ese trabajo sensorial, que sea conductual, o sea, con todos los elementos que eso implica. Claro. Muy bien. Y que él Y vea a mamá, a papá, a mis hermanos con el uso de tapabocas. exactamente. No que Vamos uno a no tolera jugar nada, con, pero eso claro, vamos con los progresivamente. muñecos, a colocarle un tapaboca al muñeco, a trabajar con las historias sociales, tanto a nivel gráfico como con los mismos Claro, muñecos. Y le narramos exacto. un cuento. Muy bien. Todo eso Y lo podemos comenzar con una utilizar como meta. O estrategia. sea, porque la gente cree que no, es que no se lo deja nada. Bueno, vamos a hacer Que no objetos. es A mí me gusta fácil. en eso servir objetivo. Siempre un cronómetro de por medio. Le pongo el tapabocas, ¿cuánto lo tolera? 2 segundos. Perfecto. Serán cuatro, Vamos a cinco. trabajar que 10 veces al día lo use 2 segundos. A eso es a lo que vamos a empezar a trabajar. Por Así es. desensibilización sistemática, si todos los días, 10 veces al día, yo le pongo el tapabocas, así, solamente dejando al proceso de que él se lo arranque, les aseguro que eso va a ir en aumento. Si adicional comenzamos a hacer todas esas estimulaciones que implican integración sensorial, si adicional hacemos el trabajo de la parte cognitiva de comprensión, muy bien, y de brindar los apoyos visuales que bien está diciendo Aliani, debe haber más aceptación del proceso. Y así vamos de menos a más, hasta que llegará un momento donde lograremos que no haya resistencia a colocarse el tapabocas, o que por lo Así menos es. lo utilice durante periodos de tiempo. Muy bien. Que bueno, que yo sé que tengo que hacer una diligencia a tal lado, bueno,
desafortunadamente pues tendré que llevarlo sin tapabocas hasta que lleguemos allá y cuando lleguemos allá porque sé que ese es el tiempo exacto que yo voy a hacer la diligencia que él pueda tolerar el tapabocas. Claro. Entonces, pero el trabajo comienza desde casa. Yo recuerdo que apenas yo vi el tema de la pandemia y yo me hice esa pregunta, y le dije, Matías y Gabriel, ¿será que serán capaces de tolerar eso? Jamás se lo han puesto. Pensé, también lo pensé. De inmediato me lo fui a comprar y empecé a hacer todo ese trabajo. Afortunadamente me fue mejor de lo que me esperaba. Esos temas de que yo siempre les digo que no vivo bajo la expectativa, sino bajo la sorpresa. Realmente me fue mejor de lo que esperaba. Pero sobre todo Gabriel a veces se molesta cuando tengo, sobre todo las terapias, dura hora y media de terapia y llega un momento que entonces empieza, le gusta tenerlo aquí, o sea, le fastidia en la nariz. Y hay que Claro. hacerle el señalamiento. Gabriel, el tapabocas, bueno, él se lo acomoda, sin problema y sigue en lo que está. Pero eso, como les digo, o sea, para cada quien es un proceso diferente y que no podemos esperar a últimos minutos. O sea, porque eso es como, ahí sí siento que es subestimar al hijo, ¿ok? Y atropellarlo en cierto sentido, porque es mi expectativa y es lo que yo Claro. subestimo y es lo que yo necesito. Muy bien, ahí no estoy siendo empático con mi hijo. Así es. Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que, bueno, ahorita el tapaboca, porque es algo sumamente necesario en estos momentos en los que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Pero también hay otro factor sensorial que genera mucha angustia, ansiedad en nuestros niños, angustia en los papás, el tema de las etiquetas de la ropa, las medias, niños que por eso quieren desvestirse y creen que no, que él se desviste porque le gusta es estar desnudo, Desnudo. le gusta o necesita quitarse, ¿qué puede estar pasando, no? Sí, Entonces esto, ahí nuevamente va el tema sensorial, o sea, el tema de la integración sensorial no solamente abarca eso que yo acabo de decir, es todo el cuerpo y cómo lo trabajamos diariamente cuando lo metemos a bañar. Tengo un pacientico, casualmente en Venezuela, que la mamá, claro, fue que la mamá de repente no me entendió bien la instrucción, entonces estamos haciendo ese trabajo, obviamente, inclusive desde el baño. Él no se le puede bañar con regadera, porque eso era un tema que le generaba mucha angustia, y la mamá no entendía, claro, rompían llantos que no se deja bañar, y yo le dije, mira, pero tú has probado bañarlo sin la regadera, con tobito. ¿En serio? Sí, vamos a probar con eso. Entonces, parte del trabajo, que inclusive utilizamos 3 tipos de esponjas diferentes, una esponja, yo no sé cómo se llama esa esponja, Lianis, que parece como una arañita, que es una esponja que tiene como huequitos y normalmente le pegan hasta muñequitos, como para que uno las agarre, y hacen mucha espuma, no pero sé son cómo muy se llama. abiertas, que no me quiero parar en el baño. Bueno, una esponja de esas, una esponja que sea mucho más lisa, muy bien, y una esponja un poquito áspera. Claro, cuidando por supuesto la piel del niño. Claro, Pero hacer todo ese trabajo con esas diferentes texturas, desde los pies hasta la cabeza, déjame todos los limpiar. días que se bañe, eso es un gran trabajo sensorial, plantas, todo. Y a mí me gusta también que existan los cambios de temperatura. Entonces a este niño en particular le gusta bañarse con agua fría. Pero como necesitamos el cambio sensorial, entonces de temperatura, entonces bueno, ya cuando vaya a terminar el baño, tú lo vas a bañar con agua tibia. Pero ella la estaba bañando con el agua tal vez a una temperatura, tal vez ya pasando tal vez de tibia a un poquito caliente, Ah, porque me claro, decía, doctora, pero es que cada vez que yo voy a ese punto, él se me empieza a encaramar, o sea, porque él ya sabe que viene el agua caliente. Le digo, entonces, hay ojo, entonces yo ahí ya va. Le digo, mira, sencillamente, lo único que nos interesa es que él pueda discernir el cambio de temperatura. No hay necesidad de que el agua esté caliente como baño turco. Simplemente con que un agua esté salida de como sale la regadera templada y la otra esté un poco menos fría, ya con eso es suficiente. Entonces con esas claro. cositas también hay que tener mucho cuidado. Pero hacer ese trabajo ayuda mucho al sistema táctil y obviamente a trabajar eso que está hablando Aliani, de las diferentes texturas. ¿Qué tenemos que hacer con las etiquetas? Quitárselas. Si vemos que eso es una molestia, las etiquetas van para afuera, ver qué tipo de ropa es la que tolera mejor en cuanto al corte, en cuanto al color y en cuanto a la textura. Y también dependiendo de las temperaturas, porque les quería contar algo particular que a mí me pasaba con Gabriel. No sé cuándo vuelvo a un clima de esos qué sucederá. Gabriel va a cumplir 10 años. Nosotros tenemos acá en Colombia cerca de 3. O sea que eso sucedió hace 4 años. Gabriel tenía 6. Fuimos a un lugar de montaña que es pero muy, muy frío. O sea, en ese lugar que estábamos, las temperaturas en el día podían llegar por ahí como a 12 grados
Y en la noche, por supuesto, no, mentiras, mucho menos, o sea, como 8 grados, y de noche la temperatura puede caer casi bajo cero. El primer día que llegamos, Gabriel, cuando hicimos así, andaba completamente desnudo en ese frío tan extremo. Y nosotros, pero Gabriel, desnudo de pies a cabeza, una conducta que jamás había presentado. ¿Qué pasaba? Que me imagino que enfrentarse a un clima tan diferente al suyo, eso le generaba como cierto grado de agonía, pero él no comprendía bien qué era lo que pasaba y tal vez la agonía del frío, que la ropa se le pusiera fría, Claro. lo obligaba a quitarse la ropa, Claro. ¿ya? Y teníamos que estar súper atentos porque era cada momento, o sea, nos descuidábamos o otra vez andaba el hombre completamente desnudo por ahí. Entonces, fíjense cómo el tema sensorial y del sistema táctil, que es lo que nos cubre, que es la piel, es tan pero tan sensible y tan importante. Entonces, ¿qué estábamos muy pendientes? Bueno, que no pasara esa sensación de que cuando, por el frío la ropa se pone como húmeda. Entonces, estar muy atentos a Claro, ver, tuvimos que ir a buscar ropa más bien de este tipo como impermeable claro. para colocársela, para que eso entonces así como que le daba más abrigo y no le daba esa sensación de que la ropa se le pusiera fría. Entonces, fíjense Claro, cuántos imagínate. elementos en un momentico, y pasa a veces lo contrario. Yo tenía asesorías de la gente, no, es que yo no entiendo, que hace muchísimo calor y él quiere cargar medias, chaquetas, por lo Claro. mismo, porque la falta de comprensión sensorial puede producir esos desajustes que Así si uno no es. los toma en cuenta y no los revisa y los ataca rápidamente, pueden traer problemas a la salud. Entonces, por Entonces eso es que es tan importante eso. pudiésemos decir, Ámbar, que los factores sensoriales son uno de los principales detonantes de la ansiedad en nuestros niños. Sí, sí es Aparte uno de de los esas principales. funciones, aparte de esas funciones ejecutivas y las limitantes en la comunicación. Que yo Sí, pienso que esos son uno de los tres elementos más importantes y que debemos considerar ante determinadas conductas de nuestros niños. Ya nos queda sí, poquito tiempo, Ámbar. Bueno, darte las gracias nuevamente por compartir este gracias a maravilloso ti. tema con los papás, por llevar esta información a los papás. Ámbar es psicólogo, ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué Ámbar habla tanto de la parte sensorial? Porque es un tema sumamente importante que ustedes conozcan y cómo estos elementos sensoriales van a repercutir en otros aspectos En otras del áreas. desarrollo de nuestros niños. Entonces, por eso se hace mucho hincapié, y claro, Amar tiene la experiencia con sus dos hijos y ha aprendido durante todo este proceso cómo se llama cada una de las cosas que le está pasando a mi hijo y por qué estás haciendo esto, porque como papás nos debemos informar, debemos saber qué está haciendo el terapeuta ocupacional, qué está haciendo el profesional de la integración sensorial con mi hijo, porque esto me va a servir a mí para apoyarlo en el hogar. ¿Ok? Entonces, no es que Ámbar es especialista en integración Erudita. sensorial, Exacto. simplemente le ha tocado aprender y se preocupa mucho por este tema y por eso siempre hacemos referencia a este tema. ¿Ok? Entonces, esto es como un referente para que podamos comprender muchas de las situaciones por las cuales pasan nuestros niños. Claro. Entonces, No, y bueno, ahí creo sí que por que aquí había una pregunta. le robó las palabras al profesor Neomar, que él siempre usa esa frase que él dice que el conocimiento es poder, y es así. O sea, y el conocimiento no se refiere solamente a la instrucción académica, lo que nosotros podamos conseguir en los libros, en la parte teórica, que es muy importante y valioso, obvio, claro que sí, pero más importante es todo el conocimiento que nuestro propio hijo nos va brindando. Acuérdense que cuando nosotros Así hablamos de que es. esto es un espectro, es porque estamos hablando precisamente que cada caso es único y particular. Así Todos es. ellos, obviamente, comparten una sintomatología en común, que es lo que los lleva al diagnóstico. Pero, apartando ese detalle, el hecho es que cada uno es muy particular y diferente. Entonces, si Así bien es. hay unas generalidades por las cuales partimos, siempre debemos entender que cada caso se aborda de una manera diferente y De una manera personalizada. distinta. Entonces eso Así es lo es. que siempre pues les hacemos tanto hincapié a esto, porque es lo que nos permite cada uno trabajar la realidad que tiene dentro de su hogar. Así es. Entonces gracias a todos por estar acá y también, bueno, nuestros mejores deseos para todas las personas que lo van a ver en diferido, que tengan una excelente noche y gracias a Lianis como siempre por estar aquí dispuesta también para brindar toda tu experiencia Gracias a ti profesional. por nuestras tertulias y el compartir de Sí, de conocimiento. todos los miércoles. Gracias, Ámbar. Bueno, la señora que comentaba sobre el tapaboca,
Ajá. Comenta nuevamente que a su chico le pasa con las medias, ¿ok? Dice que con las medias y en pleno invierno, en Argentina. Entonces, fíjate lo que tú comentabas que te pasaba con tu hijo. Sí, eso es muy común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajo de integración con esos piecitos, meter esos piecitos en diferentes texturas, de meterlos en arena, en una cajita. Y allí se le va Así, los piecitos llenando con cualquier cantidad de cositas, probando cuál es la medida más apropiada, si de repente es preferible una medida finita con calzado. Es cuestión de irle dando la vuelta, pero sí se logra. así es, Ujú. así es. Bueno, Ámbar, no me queda más que despedirme, darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, tengo por aquí a Milton, que nunca falta, un colega que siempre Tu está al fan pendiente número de nuestras uno. actividades por Facebook, por acá, por Sí, Instagram, siempre está acompañándonos. Se acaba de sumar David Santi, un alumno de hace tiempo, va ingresando. Saludos, Santi. Bueno, a la gente de Caina, gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Que descanses. Sé que estabas un poquito indispuesta, pero bueno, la responsabilidad te trajo hasta acá. así es, claro, por supuesto, como Bueno, siempre. Además que Ámbar, a de mí me verdad encanta que hacer esto, no te es pases ningún una esfuerzo. feliz noche y que Igual. descanses. Chao.